tardes con todos. Vamos a tocar el tema de robótica industrial. Y para empezar, vamos a comentarles, ya les comentó Melanie, que ya tenemos más de 30 años en el mundo, en el Perú, en realidad, dando soporte tecnológico en el Perú. Nacimos en una época muy difícil. Fueron épocas después del famoso shock económico y después de una inflación muy grande, así es que hemos pasado tiempos difíciles y aquí seguimos dándole a la tecnología. Bien, en el tema de robótica, evidentemente hay muchas formas de ver la robótica. En una de las vistas de la parte superior, por ejemplo, aquí tenemos robots recepcionistas. Esto viene de la década del 90. Por otro lado, tenemos un dispositivo preparado para moverse dentro de ambientes a manera de una serpiente, que también la conocemos como robot. Y por otro lado está la versión de un humanoide, que es el famoso Asimo de Honda, un robot que siempre ha ido perfeccionándose y es muy interesante mirar por sus capacidades. En nuestro caso nos vamos a centrar fundamentalmente en los robots industriales. Entonces, desde ese punto de vista, toda la reunión va a estar orientada a cómo se utilizan los robots dentro de la industria en general. Ok. Bien. Es probable que ya todos ustedes hayan escuchado el término de industria 4.0. Es un término que está muy en boga y ya se está hablando de industria 5.0 actualmente. Industria 4.0 viene relacionada fundamentalmente con las revoluciones industriales. De hecho, no hubo términos de industria 3.0, 1.0, 1.0, pero se asocian con las revoluciones industriales. La 1.0 sería la época de la automatización puramente mecánica, que origina la primera revolución industrial. La segunda es ya la era eléctrica, donde las líneas de producción hicieron la segunda revolución industrial. Y la tercera es probablemente la que nos está llevando y nos está guiando ya en este rumbo hacia los sistemas automatizados completamente, interactuando con las personas. Entonces, en la industria 3.0 ya nace en la década de 60, 70. 60, en la década del 60 fundamentalmente con la aparición de los controladores lógicos programables o PLCs, que ya son tecnología bastante madura, y en la década del 70 aparecen los robots, que fueron evolucionando. Sin embargo, su uso extensivo es a las décadas del 90 a 2000, es donde ya empieza y continúa su función en las industrias, de tal manera que, si ustedes observan, la idea de industria 3.0, industria 4.0, está en cierta forma ejemplizada en estas vistas de Internet con los robots. En la última parte, industria 4.0, de hecho, ya hay una interacción muy grande entre las personas y las máquinas, y adicionalmente con mucho flujo de información hacia los niveles superiores de las empresas, con mucho manejo del tema de información para optimizar los procesos. Todo eso como manto general para el tema de los robots. Los robots en la industria típicamente entran en las industrias que se conocen como industrias de manufactura o industrias manufactureras, o en las que se conocen generalmente como plantas automatizadas o líneas de producción automatizada. Aquí le tengo un ejemplo de un sistema que en realidad es de propósitos educativos, donde se tiene un almacén automatizado, que todo almacén automatizado está en realidad gobernado por un sistema robotizado que toma y entrega materiales según demanda de un sistema que lo administra. Y toda materia prima entra típicamente al sistema de transporte, en este caso con la faja transportadora, y también son robots los que hacen las interfaces entre las operaciones, en este caso
la de almacenamiento, con la operación de transporte para transportar, en este caso, la materia prima. Esta materia prima ya es procesada en la línea. En este caso tenemos dos unidades de fabricación, una a la izquierda y otra que no se ve, y la otra que está viendo al frente de una máquina de control numérico computarizado, que va a procesar materiales fabricando mecánicamente en máquinas CNC. Es fabricación asistida por computadora definitivamente, ¿no? Y en este caso, este robot está dando servicio a estas dos máquinas y se transporta a través de este riel para ir a una máquina o a la otra máquina, poniendo y sacando, ya sea materia prima o productos que están en proceso de fabricación. Es pasado a estaciones de control de calidad, donde también es el robot el que actúa tomando el material a ser analizado con sistemas de visión artificial, con sistemas de medición o cualquier otro sistema que se ponga ahí para control de calidad. Posteriormente pasa y son otros robots que hacen ya procesamiento de eso. Se puede pasar por diversas estaciones hasta tener finalmente el producto terminado, ensamblado eventualmente, que termina en el almacén, en un sistema completamente automatizado bajo un concepto que se conoce como manufactura asistida por computador. Entonces, los robots vienen a ser el nexo fundamental entre las operaciones en una línea de producción automatizada. Ese es en esencia el rol de los robots típico en las líneas de producción. En lo que son muy utilizados los robots son particularmente en el ensamble, cuando se tiene que ensamblar partes que pueden ser tan complicadas como querramos. Los robots son prácticamente insustituibles en ese tipo de actividades, poniendo las bases, poniendo las partes, ensamblando las partes, poniendo tornillos, etcétera. Una serie de actividades en el ensamblaje. Entonces, siempre que haya que ensamblar piezas o partes, tanto en industria manufacturera como industria convencional, entonces los robots están y pueden estar presentes en esas labores. Otra labor típica de los robots es la de manipulación. Este es un ejemplo de un grupo de robots que están trabajando sobre un sistema de transporte, ensamblando partes y trabajando partes en la línea de producción. Entonces, manipulación es fundamentalmente la tarea de los robots en las líneas de producción. También le podemos poner diversas herramientas a los robots. Entonces, dependiendo de la herramienta que le pongamos al robot puede hacer diversas tareas. Si le ponemos un dispositivo para soldar, entonces podremos hacer soldadura con el robot. Por otro lado, también se pueden hacer ya otras operaciones. Aquí normalmente trabaja en conjunto con la parte que hace la operación, y el robot está trabajando en esa tarea como un asistente en estas partes. Corte y perforación, definitivamente, y remachado. En general podríamos decir que el robot hace lo que puede hacer con la herramienta que se le dé para poder trabajar. Pintura y lijado es otra de las tareas típicas de los robots en la industria. Pegado y sellado también es posible. Inclusive existen las posibilidades de usar para poner etiquetas al robot. Entonces, hay una serie de tareas que podemos encargarle a los robots por su versatilidad. La ventaja de los robots es que son programables y están diseñados para que sea programable por el usuario y adaptables a cualquier situación que amerite en el lugar de trabajo. La versatilidad de los robots es la característica fundamental que los hace indispensables en la industria actual. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de paletizado. El paletizado típicamente se tiene el pallet en la parte inferior, y sobre el pallet se ponen las partes que van a ser transportadas posteriormente en un paquete. Vamos a ver este video que nos muestra a un robot haciendo el paletizado.
Allí tenemos el pallet que está siendo transportado. Es ubicado ya en la posición y en este momento ya el robot está habilitado para iniciar el proceso de paletizado con las partes que vienen a través de la faja transportadora hacia la posición de recojo, donde primero es ubicado, luego es colocado ya ordenadamente en las diversas posiciones del pallet. Esta primera parte, el video, va en cámara lenta para ver cuál es la función del trabajo. Las cajas son succionadas a través de el accesorio de succión que tiene el robot para, con un sistema vacío, poder tomar las cajas. Y allí ya vemos al robot ya a velocidad de trabajo, haciendo y completando el pallet. Entonces allí ya va un mensaje adicional. El mensaje adicional es que hay algo fundamental en los robots que típicamente no se pueden lograr con operadores humanos, y es la velocidad, aparte de la precisión. Entonces, en este caso ya el pallet se mueve y ya se está trabajando con el siguiente pallet, y de esta forma ya se hace óptima el transporte de las cajas en los paquetes o pallets. Ok, entonces ese ejemplo ya les da una idea de algunas de las características de los robots. Y son sobre esas características de los robots sobre las que vamos a ir avanzando a lo largo de los minutos que nos quedan. Bueno, nos queda bastante tiempito todavía en este sistema. Los robots pueden trabajar en forma individual haciendo una tarea particular o una operación, pero tienen la gran ventaja de que pueden ser integrados en otros sistemas automatizados. La idea en realidad de los sistemas integrados es la de tener trabajando en simultáneo varias operaciones que por sí solas son automatizadas. En este caso tenemos, por ejemplo, el control del proceso. Se hace típicamente con un controlador lógico programable. Y aquí está la muestra del HMI o la pantallita de supervisión de un PLC Siemens, que evidentemente tiene que ser programado para hacer la operación. Entonces la tarea la hace automatizada el controlador en una tarea que sería en este caso probablemente el transporte y el control del proceso. Por otro lado, el robot va a estar sirviendo a una máquina de control numérico computarizada, que también es una máquina automatizada con control incorporado. El robot tiene control incorporado, esta máquina tiene control incorporado. Desde ese punto de vista podríamos decir que están al mismo nivel y van a trabajar cooperativamente. La máquina CNC, aquí está la pantalla de la máquina CNC, es la que tiene y corre el programa. De aquí se puede programar la máquina, se puede tener ya el programa cargado, y el sistema es ya el que administra el programa en ejecución a través de un sistema que es el sistema maestro, que está simplemente impartiendo las órdenes tanto al robot como a la máquina para hacer el trabajo conjunto. Y claro, ambos tienen finalmente un programa, y aquí al lado izquierdo podemos ver ya el programa típico de un robot, donde está esperando una señal digital que le indica que le corresponde hacer una tarea, ¿ok? Y seguramente después de que recibe el OK, ya va a hacer la tarea preprogramada. Y eso sucede lo mismo con el control sobre las otras máquinas. Entonces, allí es donde podemos ver la importancia del robot, porque finalmente es el robot el que está haciendo la tarea de enlazar las unidades productivas en este caso. Ahora, para que eso sea posible, evidentemente
el robot debe de tener capacidades típicas para la integración. Y aquí están algunas de las capacidades de los robots Epson, que son los robots con los que nosotros trabajamos en la compañía. Voy a mover mi pantallita un poquito más arriba. Ok, entonces, en principio, el sistema de control del robot o el controlador del robot tiene posibilidades en principio, no solamente trabajar con robots, sino trabajar con múltiples robots. Es decir, en la línea podemos tener varios robots que están trabajando sincronizadamente y eso se hace a través de las comunicaciones que tiene disponible el controlador. Se puede trabajar con manipuladores, se puede tener sistemas que permiten la interacción con el operador a través de lo que se conoce como un teach pendant, que sería equivalente a los HMIs para los procesos. Y las posibilidades adicionalmente son de la programación del sistema a través del software para el robot, el manejo de las interfaces gráficas y cosas por el estilo. Y si deseamos comunicarnos a través de otros dispositivos industriales, tenemos las posibilidades de comunicación, en este caso, por ejemplo, a través de Fieldbus, entradas, salidas Fieldbus, y a través de diversas estándares de comunicación, que son normalmente capacidades que están incorporados en el controlador del robot. De hecho, adicionalmente, se puede hacer interactuar a nuestro controlador con sistemas de transporte, con sistemas de visión. Y algo importante, se puede tener sistemas de medición de fuerza en el robot. Es evidente que el robot va a hacer algunas tareas y algunas tareas pueden ser delicadas. Y esas tareas delicadas podrían implicarle que en algún caso no deberíamos superar un cierto torque cuando se hace una acción o en algún momento se necesita detectar colisiones o detectar la fuerza con la que está siendo colocado o eventualmente detectar situaciones anómalas con la medición de fuerza que está incorporada en alguno de los ejes del robot. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante y dentro de las especificaciones importantes del robot, me voy a centrar solamente en dos de las muchas que tenemos que especificar, las dos principales. Una de ellas son los grados de libertad del robot. Entonces, cada grado de libertad significa un movimiento independiente. Y aquí tenemos el caso de un robot Epson que tiene 6 grados de libertad, y aquí aparecen las articulaciones, de la articulación 1 hasta la articulación 6, y el gráfico nos indica la forma en que es el movimiento. Típicamente se tiene 3 movimientos principales en el J1, J2 y J3. Si ustedes observan, esos giros son en realidad perpendiculares entre sí. Es decir, aquí estaríamos haciendo movimientos típicamente de traslación. O sea, a pesar de que está rotando, se está haciendo traslación con estos ejes principales del robot. Nos transportamos en X, nos transportamos en Y, nos transportamos en Z. Moviéndonos en arco es cierto, pero no hay ningún inconveniente para que eventualmente podamos sincronizar las articulaciones y podamos movernos en una línea recta. Adicionalmente, los robots tienen 3 grados de libertad adicionales que están más dedicados a la orientación del accesorio que tiene disponible el robot. Entonces, para eso se tienen 3 grados de libertad más. Y con estos 6 grados de libertad, en la teoría, podemos ir desde un punto cualquiera con una dirección y un sentido hacia cualquier otro punto con otra dirección y sentido. En teoría, 6 grados de libertad deberían ser suficientes para la mayoría de trabajos que se tengan que hacer. Eventualmente se puede necesitar más de 6 grados de libertad y adicionalmente podemos
poner una especie de pseudo grados de libertad, como por ejemplo, podría a la base del robot transportarla a través de un sistema que tiene un transporte muy preciso, con información de la posición que es retroalimentada al robot y funcionaría como si fuese un sexto grado de libertad. Sin embargo, no es un séptimo grado de libertad por cuanto no le pertenece al robot. Es un sistema auxiliar que le está dando una capacidad adicional de traslación con precisión para ubicarse en un lugar o en otro lugar. Y típicamente eso se hace cuando el robot da servicio a dos máquinas diferentes. Para explorar un poquito los grados de libertad, vamos a ver el simulador de Epson, que es el RC Plus. Este simulador, en cierta forma, no es tanto como un simulador, es mucho más que un simulador, como vamos a ver posteriormente. ¿Okay? Entonces aquí yo puedo entrar a mi simulador de un robot para explorar un poquito el tema de los grados de libertad. Eso es fundamentalmente lo que voy a explorar aquí. Aquí tenemos el ejemplo de un robot. Es un robot es un C4 de Epson. Claro, a este punto vamos a maximizar esto. Entonces, aquí tenemos el robot que está mirándonos de frente y aquí podemos ver uno de los ejes. Es el eje principal que permite a este robot girar. De hecho, con ese giro estamos describiendo un círculo en esta dirección. Entonces, ahí hay ese primer eje. Acá tenemos un segundo eje que nos permite ir en la dirección perpendicular sobre el primero y el tercer eje que nos permite ir en dirección perpendicular sobre el segundo eje. Entonces ahí estarían los tres ejes principales de traslación. Adicionalmente, aquí tenemos un eje más. Observen que ese es un giro que tiene el robot. Ese sería el cuarto eje. Ok. Entonces, sobre este cuarto eje, vamos a ubicarlo acá. Acá tenemos un quinto eje. Ese quinto eje nos permite orientar la herramienta, evidentemente, al igual que este cuarto eje, ¿no? Este cuarto eje nos permite girar la herramienta. Este de aquí nos permite subir y bajar. Y adicionalmente, aquí hay un eje adicional que es una rotación adicional. Entonces ahí tendríamos los 6 grados de libertad para este robot. En la industria existen dos modelos de robots que son los clásicos, ¿no? El robot articulado, que típicamente se conoce como el brazo robótico, y existen los robots SCARA. Y aquí vamos a ver este G6. A ver, y vamos a simular. Entonces, este es un robot SCARA, es muy popular y muy utilizado. La mayoría de fabricantes tienen modelos SCARA. Entonces, en este caso, es un robot de 5 grados de libertad típicos, 4, 5, es de 5, de 5. Acá tenemos, igual que en el primer caso, se dan cuenta, tenemos la posibilidad de girar. Aquí tenemos otro giro. Aquí tenemos dos ejes. Entonces ahí tendríamos otro eje y tenemos típicamente un eje adicional de giro ahí. ¿Okay? Entonces, estos son los robots tipo SCARA. Esos serían fundamentalmente los tipos de robots que más se utilizan en la industria. Las formas pueden variar un poquito entre ellos, pero en general son los que más se utilizan. Otro de los aspectos importantes en un robot es la precisión. De hecho,
si regresamos a la anterior, en cada una de estas articulaciones, el robot requiere de un sensor de ángulo que permite tomar cuenta en qué ángulo de giro está y nos permite poner en uno u otro giro o en un u otro ángulo a través del programa en el robot. Ok. Aquí les muestro a ustedes la lectura directa de los sensores de cada una de las articulaciones de este robot en particular. Y quiero mostrarles, por ejemplo, en este eje, que se le llama el eje L, ¿ok? Observen que la lectura del sensor en este instante, que es una posición en particular, si una posición en particular está dada por este conjunto de 6 valores, que nos indica en qué valor está cada uno de los sensores de cada ángulo de los 6 que tiene que medir el robot porque tiene 6 grados de libertad. Aquí está en menos 43.842 y cuando hemos movido a otra posición que le hemos llamado 701, hemos llegado al punto 91.019. Esto implica que pudo haberlo puesto en 91.018 o pudo haberlo puesto en 91.020. Es decir, hay una unidad que sería la resolución. Y si tomamos en cuenta cuántos valores hay entre este número y este número, estamos hablando de cerca de 130.000 valores. Es decir, nos estamos moviendo ahí con precisiones de una unidad en 130.000, solamente entre esa posición 799 y esa posición 701. De hecho, tiene muchas más posibilidades todavía esto, y ese es un tema que uno tiene que mirar en los robots. Uno tiene que mirar cuál es la precisión del robot. Entonces, si vamos a ver precisiones de los robots, aquí les presento la tabla de especificaciones técnicas del escala T3 de Epson. Aquí no está en términos de numeritos, como en el caso anterior. Lo puse simplemente para hacer evidente que los sensores lo que están dando son valores numéricos, que sería la data original, que después ya uno lo puede traducir, ya sea a ángulo o puede traducirlo a desplazamiento. Entonces aquí están las precisiones para este robot en la articulación 3, 0,020 milímetros. Entonces, si empezamos a pensar en esa es la repetibilidad en la articulación 1, 2, 3, ¿no? La repetibilidad de 0,020 milímetros. ¿Qué significa 0,020 milímetros? Esto son 20 micrones. Y la pregunta es, ¿tenemos la capacidad de pensar cuántos son 20 micrones? Siempre es complicado imaginarnos, porque uno, bueno, tiene la sensación de cuánto es un centímetro, la décima es un milímetro y la milésima es milímetro es un micrón. Pero ya imaginarlo físicamente siempre es complicado sobre cosas que especialmente ya no se ven. Para darles una idea, el diámetro de la fibra de alpaca, la de baby alpaca, está en 23 micrones. Esa sería la fibra más delgadita de alpaca que ustedes pueden ver o percibir. Y ustedes pueden ver, evidentemente, una fibra de alpaca de ese diámetro. Sin embargo, la vista no tiene realmente esa resolución. Si uno es capaz de ver el diámetro de la fibra de alpaca, es por la propia óptica de la fibra, la de dispersar la luz. Entonces, al dispersar la luz, nos permite ver como si fuese más grueso de lo que realmente es. Entonces, cuando hablamos de precisión en los robots, estamos hablando de que los robots son dispositivos de extremadamente alta precisión. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que la articulación 2 son más o menos 141 grados. ¿Ok? Y la articulación 3 son 150 milímetros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la información sobre este robot en particular. Estos robots son usados típicamente en labores de ensamblaje de precisión, típicamente para piezas pequeñas. Ok.
Como está diseñado para piezas pequeñas, la carga útil máxima es de 3 kilogramos. Entonces, la otra característica que uno tiene que ver en un robot es la capacidad. Entonces, las dos principales, grados de libertad. Para algunas operaciones no necesitamos mucho grado de libertad. Algunos trabajos en industria pueden hacerse muy bien con solamente 3 grados de libertad. Algunos otros van a requerir, evidentemente, mucho más. ¿Ok? Y las cargas máximas, de hecho, pueden ser pequeñas como pueden ser muy grandes en la industria. Y en la selección del robot, evidentemente, tenemos que seleccionar familias de robots o dentro de familias de robots la capacidad que corresponda para la tarea que tenemos que hacer. De hecho, hay otras especificaciones que son importantes en el robot, especialmente como los robots se mueven llevando carga. Es muy importante los momentos de inercia que pueden generarse en el robot y el control que puede hacer el robot sobre el momento de inercia, ¿no? Entonces son dispositivos eventualmente o efectivamente muy sofisticados en cuanto a su trabajo. Y claro, los clásicos robots en la industria serían el modelo SCARA, que es el que tenemos acá, y el brazo articulado. De hecho, existen otros diseños de robots que no son, digamos, ni los clásicos ni los más utilizados, y hay necesidades muchas veces de tener diseños particulares, especialmente si uno quiere ahorrar espacio, por ejemplo, como sería este caso del N2 de Epson. En este caso, este robot tiene un montaje en la parte superior. Es decir, para ahorrar espacio, nosotros no montamos el robot mirando hacia arriba, sino mirando hacia abajo, de tal manera que está prácticamente colgando, podríamos decir, y esto permite ahorrar mucho espacio. En los robots de Epson hay una característica fundamental también, que no les he comentado. Los robots, vamos a ver como este de aquí, tienen el controlador en la base misma del robot. Es decir, el controlador es parte del robot mismo. Ya no es una caja externa adicional, como típicamente se acostumbraba o se acostumbra a ver en muchos robots, donde tenemos el robot en algún lugar, a 1 metro, 2 metros de allí, tenemos un tremendo cajón donde está el computador que maneja el robot y un cable blindado bastante robusto, bastante chúcaro también, que va llevando las señales al robot. Entonces, en este caso, la ventaja es que el controlador es bastante compacto y está como parte integral del robot mismo. En consecuencia, se monta y ya está listo para trabajar. Esa es una ventaja. Y en este robot, la situación es también la misma. No tiene su controlador incorporado. Entonces, aquí están las especificaciones de este robot, pero el trabajar en una línea de producción pone otros retos. ¿Cuáles son los otros retos? Los otros retos en la producción, y es natural darse cuenta que en una línea de producción o en la industria, todo se está moviendo. El movimiento es parte de lo que se necesita para producir, eso no hay ninguna duda. Y el robot eventualmente le corresponde hacer tareas en movimiento. Entonces, las tareas en movimiento, ¿qué implican? Implican que el robot debe tener la capacidad de poder ser sincronizado con otros dispositivos. Y aquí los otros dos dispositivos con los que tendríamos que sincronizar es, en primer lugar, el sistema de transporte. La faja de transportadora está moviendo a una velocidad, y el sistema de inspección que está inspeccionando y dando información. Ojo que este sistema de inspección sirve en principio para informarnos sobre la ubicación del objeto o eventualmente para saber qué tipo de objeto es o cuál de los objetos es, porque pueden ir objetos mezclados aquí, que están yendo por la faja transportadora. Y esa información, que es información espacial, tiene que utilizarla el robot para poder tomar la pieza que ha venido ahí. Entonces, el reto ahora es
tenemos un objeto que está en esta posición cuando la cámara lo capta, pero está en movimiento y esa en algún momento va a estar dentro del campo de acción del robot y en ese caso tiene que estar perfectamente identificado con su posición para que el robot pueda tomarlo. ¿Cómo se trabaja eso? Eso se trabaja con un sistema de sincronización para el cual es muy útil el controlador y las capacidades del controlador, tanto en información como en señales. En este caso, la faja transportadora está transportándose por el giro del motor y el giro del motor está siendo aquí captado con el encoder. En consecuencia, el encoder nos está diciendo a qué velocidad está girando el motor y eso nos dice a qué velocidad se está moviendo la faja. Y eso permite hacer la sincronización de tal manera que lo que ha captado la cámara pueda ya ser seguida en el tiempo con la información del movimiento de la faja, de tal manera que el robot pueda tomarla y tomarla, digamos, al vuelo. Es decir, moviéndose, tomando en cuenta que la faja se está moviendo y siguiendo al objeto para capturarlo mientras baja a tomarlo. Entonces, esa es la idea detrás de este sistema de integración. Entonces, es muy importante que el robot tenga capacidades de ser integrado en la línea de producción con diversos otros dispositivos. Y existen también otros accesorios que son indispensables que trabajen conjuntamente con el robot. Dentro de eso están las mesas vibratorias. Cuando se van a seleccionar partes, las partes evidentemente tienen que ser trabajadas posteriormente en algún lugar y para eso tienen que ser capturadas en la posición y la forma correcta. Entonces, algunas pueden venir cabeza arriba o cabeza abajo y la mesa vibratoria es la que permite hacer que las partes vayan moviéndose allí y cambiando de posición y de forma que están ofreciendo hacia el sistema de visión, ¿no? En este caso, observen que el robot tiene adicionado una cámara de visión que está con el robot mismo, es parte ya integrada al robot y el sistema permite tener integrado tanto al robot como a la cámara como una única unidad trabajando conjuntamente y adicionalmente trabajar en conjunto con la mesa vibradora. Entonces, esta es parte de lo que se requiere para las integraciones de los robots. Y claro, aquí está nuevamente la vista esta que les presenté anteriormente, donde se muestran las posibilidades de trabajar el seguimiento del movimiento de sistemas móviles, la cámara incorporada y el sensor de fuerza que ya les comenté anteriormente. ¿Ok? Y aquí están algunos ejemplos de cómo se integra a través de lo que el controlador tiene en su parte posterior. Depende de los robots o depende si es que estamos usando un controlador particular que permite integrar más cosas, ¿no? Todo eso lo debe tener cualquier fabricante que se respete en robots. En consecuencia, se puede hacer interconexión con los controladores lógicos programables, típicamente a través de comunicaciones por filbus o a través de señales digitales de entradas y salidas de los robots o a través de señales analógicas también. Entonces, todo eso es una posibilidad, ¿no? Entonces, se pueden trabajar varias estaciones de trabajo. Se puede tener el dispositivo de programación o de acceso manual al robot. Se puede manejar uno o más robots allí. Se puede manejar el sistema de seguimiento o procesamiento de imágenes, aparte de que se puede tener integrado a través de comunicaciones con el computador, tanto para la programación como para la operación del robot. Es más, con el sistema RC7 que tenemos, que les mostré hace un momento, les mostré que estaba trabajando programando y simulando el robot, pero no solamente es simulación, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí hay otro ejemplo de interconexión y aquí está el caso que les decía. Acá tenemos unidades de control de movimiento que están manejando dos robots adicionales. Todas estas capacidades, todas son posibles, la de mantenerlas a través de las capacidades de comunicación. ¿Ok?
Y claro, ¿qué es lo que se busca? Ciclo rápido de trabajo, tecnología de alta precisión, precio accesible, que es muy importante, la evaluación de riesgos. Si vemos el tema de la programación típica tradicional de los robots es la de poner el robot en una posición, grabar esa posición a la que llamamos puntos, como este P799, y hacer instrucciones que dicen muévete en forma articulada a este punto, a esta velocidad. Y claro, se tienen ya pequeñas rutinas que se trabajan y todo eso típicamente de forma manual. La ventaja de los robots más modernos es que la programación es mucho más versátil actualmente en sistema de programación tipo C. Y este es el caso. Acá tenemos un ciclo. Si el motor está apagado, entonces lo prendemos y acá terminamos la instrucción if, que es una instrucción típica del C. Acá tenemos el manejo de la potencia, la velocidad y la aceleración. Y aquí tenemos una rutina de un lazo, un do, o ese es un repeat, donde se están haciendo ya tareas. Entonces, todas estas son ya la forma como se programan los robots utilizando un lenguaje muy amigable que está disponible en el simulador que les he mostrado. En consecuencia, en el simulador podemos programar el robot, podemos cargar el robot, podemos programar el robot y podemos ver el funcionamiento en simultáneo del robot. Es decir, todo eso es posible hacer con las herramientas que nos brinda el software. Y aquí le voy a poner un videito de uno de los cursos de entrenamiento. Esto va a ser bastante corto y lo voy a cortar también. Ops. Aquí está el video. Este es parte de los cursos de entrenamiento que damos en la compañía y posteriormente seguramente vamos a tener también un seminario de programación de robots. Aquí pueden ver el trabajo de uno de nuestros asistentes y ustedes pueden ver en su pantalla también lo que está sucediendo. ¿Sí? Lo que está haciendo el robot en este caso está haciendo, es el robot físico que tenemos en la oficina, lo que está haciendo el robot se está viendo físicamente en la pantalla de programación y simulación en este caso. Es decir, aquí estamos trabajando en un sistema interactivo. ¿Ok? Estamos trabajando en un sistema interactivo de tal manera que no solamente es un simulador. Allí tenemos, esta es parte de lo que se tiene disponible en el simulador, pero ya le dije que no solamente un simulador, porque en realidad es un gemelo digital. Entonces, es un gemelo digital por cuanto lo que está sucediendo en la realidad está sucediendo también en el modelo virtual. Y hay una interacción entre el modelo real, el objeto real y el modelo virtual. Y ese es el tema que nos interesa ver también para ir cerrando esta charla. ¿Qué cosa es el gemelo digital? Gemelo digital es el modelo de un componente, operación o proceso con el comportamiento equivalente al real, retroalimentables entre ellos, que es justo lo que les acabo de comentar, ¿no? La forma típica es la de tener el sistema físico y tener una reproducción digital del sistema físico aquí y que los dos sistemas interactúen. Típicamente en los procesos se utilizan los controladores, ya sea controladores lógico-programables, controladores PAC o controladores de robots y cualquier controlador que está manejando los procesos directamente aquí. Y a través de medios de comunicación típicos como OPC es posible interactuar con el computador que está albergando el modelo virtual, de tal manera que se hace ya la relación directa entre modelo y realidad. Y claro, aquí le voy a mostrar cómo funciona este modelo en un video que ha sido hecho por nuestro personal, que es muy didáctico y a mí particularmente me gusta mucho y les voy a presentar este video. El proyecto que se realizará a continuación será el de un proceso de soldadura, llevando todos los componentes que involucren este proyecto. Vamos a llevarlo al entorno de programación y vamos a ordenarlos según la ubicación y configuración que tiene cada objeto.
Entonces estamos arrastrando cada componente, tanto la pieza de trabajo, también las pinzas de sujeción, abrazaderas, así como el robot y la herramienta de trabajo para el proceso de soldadura. Ya una vez ensamblada nuestra estación de trabajo, antes de empezar a realizar cualquier tipo de programación, tendremos que realizar la conexión, que es únicamente una conexión entre el brazo robot y el controlador. Una vez realizado el cableado, ya podemos empezar a realizar el programa del robot para que inicie el trabajo de soldadura. Configuramos la herramienta con la mesa de trabajo y escogemos uno de los distintos procesos que nos ofrece el software que depende de la herramienta. En este caso escogeremos soldadura por arco. Y con ello ya podemos empezar a realizar nuestro proceso o programa de soldadura y el software se va a basar en la geometría del objeto, que para este ejemplo deseo realizar un trabajo de soldadura en la intersección que hay entre esas dos superficies, para lo cual tendría únicamente que seleccionar las dos superficies que van a ser referenciadas donde realizaría el proceso de soldadura y se va a mostrar la posición de la herramienta, la cual yo puedo cambiar esta posición con las flechas del teclado y una vez que ya determine la posición le doy a aceptar y pasaremos a realizar un proceso de simulación para que puedan ver que rápidamente se está realizando el trabajo en la línea que hemos especificado. Entonces, de la misma manera, selecciono esas dos superficies en este contorno curvo y de igual manera se referencia también el sentido de desplazamiento. Hay una flecha rosada que notamos que podemos cambiarla si queremos que el desplazamiento de la herramienta sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Acomodamos nuevamente la herramienta de trabajo y damos a aceptar. Ya para finalizar, realizaremos ese mismo proceso en el último tramo de esta línea y con ello ya empezaremos a realizar el proceso de simulación. Como pueden ver, se está desplazando en las líneas que hemos referenciado con ayuda de estas superficies, para lo cual yo en el lado derecho voy a tener la información de los programas que he realizado. Aquí tengo 3 programas. El primero, que es la línea inicial que yo configuré. El segundo es en el lado curvo y la última línea es el tercer programa. Entonces, para yo programar de una manera más rápida, aprovechando la geometría del objeto que tiene las mismas dimensiones en el lado opuesto, el software me ayudará a agilizar este proceso de soldadura, seleccionando los 3 programas, por ejemplo, y activando una opción llamada la función de espejo, para lo cual me pide tener 2 planos de referencia. El primero, vamos a seleccionar esta superficie que se pinta de color turquesa y se puede notar que ya me ha referenciado este primer plano. Ahora voy a mi segundo plano para poder referenciar que es el lado opuesto. Selecciono y ya se ha activado el check en estos 2 planos y por lo tanto le doy a aceptar y al realizar nuevamente mi proceso de simulación vamos a notar que se ha replicado esta misma línea de proceso de soldadura en el lado contrario. Con ello nos damos cuenta que FATSuite nos otorga estas rutas de manera automática. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar algún punto de este proceso de soldadura? También nos va a dar la opción de poder editar estos puntos. Podemos, por ejemplo, corregir este primer punto que se acerca a la pieza de trabajo y podemos establecer que se eleve según las coordenadas. Por ejemplo, en el eje Z elevamos esta posición de ese punto, aceptamos y ahora al realizar el proceso de simulación vemos que va a pasar primero por el punto especificado. Además, el software nos ofrece múltiples herramientas para poder realizar diversas modificaciones al programa que realice. Por ejemplo, selecciono el primer programa, que es la primera línea que empezó a soldar, y yo puedo modificar la distancia que hay entre esos puntos generados en la primera línea. Por defecto me muestra una distancia de 2000 milímetros. Puedo yo realizar una modificación a 20 milímetros, por ejemplo, y vamos a notar que se han generado muchos más puntos con esa separación establecida. Si modifico, por ejemplo, a 10 milímetros de separación, vemos que hay muchos más puntos en los cuales cada uno de estos pueden ser modificables. De la misma manera,
podemos realizar cambios en la velocidad, teniendo por defecto 30 milímetros por segundo, cambiémoslo a 5 en este caso, y al realizar el proceso de simulación vamos a notar que se desplaza mucho más lento a comparación de los distintos tramos que hemos programado a esa velocidad de 30 milímetros por segundo. Y de esta manera, el software no nos limita a poder trabajar con las rutas que nos establece de manera automática, sino que también podemos modificar muchas de ellas para poder realizar un proceso o un trabajo completamente personalizado. Para reflexionar un poco sobre esto que puse, la parte del software desde la prehistoria hasta los gemelos digitales. Entonces, en este caso, ya ustedes pueden darse cuenta que hay una interacción ya a nivel virtual entre sistemas que han sido diseñados en herramientas de diseño asistido por computadora. Si todos estos objetos son diseñados en herramientas de diseño asistido por computadora, se interactúa el robot virtual con la parte física para hacer una tarea en particular. Hasta allí, todo parecería que es una simulación fundamentalmente. Pero veamos qué es lo que estamos ganando. En principio, cuando uno hace una programación de un robot para hacer una tarea, típicamente uno, con el Teach Pendant, lleva el robot a un punto, lo orienta allí con mucha precisión y graba un punto. Después graba otro, graba otro, graba otro y va grabando los puntos y es una tarea de días, típicamente para hacer una tarea como esta. En este caso, ya se hace en minutos porque ya todo esto se hace guiado por el diseño que está ya escalado a la realidad. Pero el trabajo del robot aquí se hace con un programa genérico de movimiento de robot que tiene el fabricante, en este caso Fast Suite, es gemelo digital con el que trabajamos en la compañía, de tal manera que es posible visualizar el trabajo del robot. Pero el fabricante Fast Suite adicionalmente tiene los gemelos para diversas marcas de robots, incluyendo los Epson con los que hemos trabajado y otras marcas de robots. De tal manera que finalmente este movimiento termina en un programa genérico y ese programa genérico después termina siendo traducido como un programa del robot real y puede ser cargado y ejecutado en el robot real. Y después inclusive puede ser supervisado en línea. Eso implica que estamos ante el concepto típico de gemelo digital que les había comentado hace un momento. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos como resumen es, necesitamos versatilidad en los robots, alta precisión, sincronización precisa y cooperación. En este momento podemos pasar a la lista de preguntas y mientras tanto les voy a dejar corriendo este video que pueden ir mirándolo mientras conversamos sobre las preguntas. ¿Ok? Ya, aquí hay una pregunta de ¿qué margen de precisión se logra con el modelamiento? ¿Utiliza algún escáner para modelar la pieza a mecanizar? Bien, en realidad, dependiendo de la industria o del caso particular, hay diversas formas de llevar la información de la realidad a un software de diseño. Una de las formas es la de usar un escáner 3D. Algunos tienen sistemas de escaneo por láser que nos permiten hacer eso y uno puede regenerar, renderizar y finalmente vectorizar la información captada por imágenes. Es una forma. La otra forma es cuando se fabrica, típicamente se diseña primero las partes y se fabrica y se trabaja en las máquinas CNC. Es decir, ya uno tiene previamente el diseño en un sistema CAD. En consecuencia, en ese caso ya no es necesario. Ahora, de hecho, hay una parte de optimización que sería el caso de que
realidad no coincida exactamente con la simulación. En ese caso, en FastSuite, tenemos también la posibilidad de hacer el ajuste. Es decir, hay sistemas de ajuste de tal manera que es posible hacer coincidir la realidad con el modelo. Creo que con eso ya he contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí está la parte interesante del video. Ahí tienen la pirinola siendo mantenida horizontalmente por el robot sobre la espada. Y ahora, en plano inclinado, es llevada a su posición cooperativamente para el otro robot. ¿Okay? Bueno, estoy acelerando nada más video de tal manera de que no podamos excedernos mucho en el tiempo. Ok. Entonces, si es que hubiese alguna otra pregunta, siéntese en libertad de mandarlo por el chat o abrir su micrófono y podemos conversar, no hay ningún inconveniente. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia con los cobots que últimamente están saliendo? La idea de los cobots es que los cobots están diseñados para interactuar con las personas, especialmente cuidando de la seguridad de las personas. Entonces, típicamente el robot cobot tiene la capacidad, en este caso, de identificar a su par humano y si es que hay, por ejemplo, un acercamiento de una persona, el cobot está haciendo una tarea de movimiento a una cierta velocidad, el cobot es capaz de disminuir su velocidad en función del acercamiento de la persona a la ruta a la que está siguiendo el cobot. Entonces, esa es fundamentalmente la parte fundamental cuando hablamos de cobots. Entonces, lo que yo he presentado probablemente no pueda llamarse cobot exactamente, pero sí se puede hacer trabajar cooperativamente a, a los robots entre ellos. Eso es lo que yo he mostrado. En realidad es trabajo cooperativo de dos robots. ¿Ok? Adicionalmente, para trabajar en la industria no siempre se necesita que haya un cobot. Cobot implica de que el robot estaría interactuando con la persona como si fuese otra persona más, ¿no? Esa es la idea de los cobots, ¿no? Pero muchas de las tareas, la mayoría de las tareas en la industria, las hace el robot en espacios donde las personas no están normalmente trabajando. Y siempre se pueden poner barreras, ya sean barreras virtuales, siempre se pueden poner restricciones en el movimiento de los ejes del robot, de tal manera que podamos garantizar la seguridad del personal. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Para el caso del brazo soldador, del brazo robótico soldador, ¿es necesaria alguna protección especial o cualquier brazo robótico le puede trabajar soldando? No, hay casos donde tenemos que tomar consideraciones adicionales, ¿no? Los casos típicos donde se tienen que tomar consideraciones adicionales es cuando se va a hacer soldadura, porque tenemos que tener presente que cuando se hace soldadura hay temas de luminosidad que tiene que estar considerado para la persona que está alrededor. Por otro lado, hay desprendimiento de chispa, hay salpicaduras de soldadura que van. Entonces, los robots para soldadura tienen que estar especificados para hacer soldadura. Ese es un caso. Otro caso que tenemos que trabajar bien también, muy particular, sería el caso de los robots cuando los trabajamos
en industria de alimentos con alimentos que están expuestos. En la industria de alimentos se puede usar sin ningún inconveniente sobre la parte ya empacada de los alimentos o donde no haya interacción directa entre el robot y el contenido mismo alimenticio, ¿no? No sé si con eso contesté su pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, gracias también. Ok, al parecer no hay más preguntas. Si escribes alguna otra pregunta, yo todavía sigo disponible. Doctor, si hay más preguntas en el chat, hay 2 preguntas. En el chat, déjeme ver. ¿Tiene ejemplos de utilización en la industria farmacéutica? Sí, tenemos ejemplos y en este caso quizás sería bueno que Melanie tome nota para que le puedan alcanzar información sobre el tema farmacéutico. Acá dice, buenas tardes, luego de mucho tiempo es un gusto recibir su charla orientada a ciencia y tecnología. Tiene algunas aplicaciones en bebidas como reemplazo de los brazos robóticos y cómo podría implementarse cumpliendo la certificación sanitaria. Sí, en realidad, cuando hablamos de automatización, control de procesos, integración de sistemas, cada caso uno lo analiza de acuerdo a la realidad. ¿Ok? Entonces, en aplicaciones en bebidas hay muchas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos tanto con robótica como con visión artificial. Visión artificial es otra de las áreas en la que nosotros tenemos ya bastante experiencia. Y claro, en las bebidas gaseosas están en primer lugar la manipulación, puede haber parte de, en las bebidas en general, puede partes de poner las bebidas en cajas, ese tipo de cosas, más que todo tipo paletizado, digamos, ese es el equivalente. Eh, Podemos hablar de inspección de etiquetas, acomodar botellas para hacer la inspección, ese tipo de cosas. Entonces existen o frascos y también se puede combinar las dos cosas, robótica con visión artificial y ahí tenemos muchas posibilidades y al final es un tema de conversar las aplicaciones en particular, no hay ningún inconveniente de nuestro lado, la de poder hacerles una visita, pueden coordinarla con Melanie y nosotros estamos ya no siempre a interactuar y cualquier consulta adicional siempre pueden hacerla. Ahí está mi correo electrónico, está la página web de la compañía. Muchas gracias, Héctor. Espero vernos pronto nuevamente. Ok. Creo que ahí vamos, Melanie, ya con todas las preguntas. Ya el micro también están cerrados. Sí, ya no hay más preguntas, doctor. Ya, perfecto. Entonces, yo agradezco mucho la participación de los que aún se quedan en línea. Y bueno, se queda una buena cantidad todavía. Tenemos 44 participantes y ha sido muy nutrida la presencia. Yo les agradezco mucho por su visita. Y aquí en la compañía siempre estamos a disposición para cualquier consulta. Y como les digo, siéntanse en libertad de escribirme a mi correo o a los correos de los colegas de Inducontrol. Siempre llanos a servirlos y si tenemos información disponible, igual les podemos pasar. Doctor, hay una última pregunta. Una Dice, última pregunta. sí, del ingeniero Gelacio Pozo. Dice, buenas tardes. Para implementar en un laboratorio con fines académicos, ¿hay alguna consideración especial? Para fines académicos no hay grandes condiciones y no hay una normativa realmente que obligue a hacer ciertas acciones. Lo que siempre se tiene que tener en cuenta cuando uno tiene un robot en educación
es que se toman las medidas de seguridad, pero típicamente en los laboratorios, cuando hacemos las demostraciones, siempre los hacemos a baja velocidad, no los trabajamos a altas velocidades. En consecuencia, en muchos lugares, la primera vista que yo les mostré es el laboratorio de la Universidad de Lima, donde yo dicto clases todavía, donde los robots, si ustedes pueden ver, en realidad no tienen ninguna barrera física de protección. Sin embargo, ya después de muchos años, no ha habido ningún incidente con los robots, porque al final lo que funcionan son las buenas prácticas, ¿no? No sé si contesté completamente su pregunta o si hay alguna cosa que ha quedado al aire, igual podemos hacerla. Claro, la consideración especial es adicionalmente para el laboratorio es precisamente la de sacarle las máximas capacidades a los robots. Fundamentalmente la parte de interactuar con otros sistemas, ¿no? Que es probablemente donde más valor se puede lograr en un robot en una universidad. Ingeniero Alvido, buenas tardes. Una consulta. ¿Y ustedes dictan, digamos, capacitación, cursos para poder aprender a programar estos robots, a implementar proyectos con estos tipos de robots colaborativos o soldadores? ¿O solamente, digamos, implementan para las universidades o a clientes finales? Sí, en general nosotros implementamos para clientes finales, pero tenemos talleres prácticos. Y no sé cuándo corresponda, vamos a tener un taller también de robótica donde se viene aquí a la oficina en grupos pequeños y se trabaja programando el robot que tenemos disponible aquí en nuestras oficinas. Entonces, ese sería quizás un primer paso para cualquiera que desee una capacitación en una tarde, como se hace en el caso de los talleres. Gracias, ingeniero. Me convendría ir, ¿no? Un taller de eso, ¿no? Gracias. Sí, va a ser publicitado. Tenemos todo nuestro plan de talleres y webinars en todo el año. Ya nosotros tenemos ya definido por fechas. En consecuencia, inclusive pueden averiguar con Melanie para qué fecha estaría programada una capacitación de robot. Dígame, ¿y esta capacitación tiene que haber unos estudios previos o para una persona que empieza de cero y está interesado en el manejo de robots? Sí, no, la idea es la de que se pueda ir sin una experiencia real en robots, ¿no? Lo que necesita son los conocimientos de ingeniería que se requiere prácticamente. Y es un taller de una tarde, en consecuencia, se ve las generalidades y lo importante es la de familiarizarse con el software. Inclusive es posible eventualmente la de tener versiones del software para terceros que permita ya a muchos quizás practicar por su lado también, ¿no? Pero no hay ningún prerequisito. Nuestras preferencias son, claro, que venga gente de la industria o eventualmente la academia, que tengan intereses en expandirse en estas tecnologías, ¿no? En todas las tecnologías que manejamos realmente. Ok, muchas gracias. Ok, gracias a usted. Muy agradecido con todos, ha sido muy nutrida la asistencia, agradezco la confianza y estamos a disposición para ustedes en cualquier momento. Ya, entonces nos despedimos de nuestro lado, muy amable por su participación y si pueden igual compartan la información que tenemos y cuando aparezcan nuestras actividades igual les agradecemos mucho que compartan a sus amigos. Muy amable por su asistencia, gracias a todos.